Muchísimas gracias, buenos días para toda la audiencia del día. Nos encontramos en la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar para conocer de primera mano cuál es la situación que se vive aquí, el ambiente que se vive aquí en este centro de salud donde reciben a pacientes con COVID-19. Hemos podido confirmar la presencia, la instalación de un nuevo furgón para colocar los cadáveres de las personas que fallecen por COVID-19 aquí, en frente al área de emergencias de este hospital materno infantil que es parte de esta ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Ahí ven a mi espalda donde están ubicados los dos furgones, los dos frigoríficos. Han colocado una malla negra alrededor de ese perímetro para que así la gente no pueda visibilizar con claridad lo que ocurre aquí. Estos dos furgones, uno de ellos ya había sido instalado hace un par de semanas, pero en el día de ayer, ante la situación de imposibilidad que tiene este centro de salud, que no posee una morgue todavía, han tenido que instalar otro furgón aquí en el parqueo de la emergencia de este hospital materno infantil, que es parte de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Pero ahí sí se observa la ubicación de estos dos furgones y algunos familiares que todavía no han querido presentarse ante las cámaras para narrar las situaciones que viven aquí frente a este centro de salud donde está ubicada la unidad de COVID-19. Pero esta básicamente es la situación que se vive, el ambiente que hay aquí en el Luis Eduardo Aybar, donde se confirma la presencia de los dos furgones que están habilitados como morgue para poder introducir los cadáveres luego que fallecen por COVID-19. Nosotros seguiremos desde otro punto para brindarles más informaciones a ustedes de lo que está ocurriendo en el Gran Santo Domingo. Bien, regreso con ustedes. Muchas gracias, Junior. Señores, aquí hay dos cosas que no compaginan. La cantidad diaria de personas fallecidas y dos furgones frigoríficos en ese hospital porque no tienen dónde poner los cadáveres. Entonces, si usted dijera que ahora se está muriendo más gente de la porquería de ron que hacen en patio, o que hay otro motivo para que se muera mucha gente, pero es ese el principal causante de muertes, el virus. Entonces, el gobierno en algunos aspectos lo ha hecho muy bien, por ejemplo, con lo de la vacuna, pero en el suministro de estadística para que los ciudadanos estemos bien informados, no lo ha hecho bien, ni lo está haciendo. Y no solo en el tema del COVID, el tema de las estadísticas como mecanismo o como herramienta para la transparencia en el gobierno ha sido un desafío por años en este país y todavía lo es. O sea, por ejemplo, para poder comparar una gestión y otra, a veces es especialmente difícil porque ya vimos en la transición cómo algunos gobiernos se ocupan de borrar las pocas estadísticas que quedan y entonces es difícil poder hacer una evaluación de la política pública tanto desde la ciudadanía como desde los organismos internacionales. O sea que el tema de las estadísticas en COVID es especialmente grave por lo que implica, pero en general, desde el Estado, es una responsabilidad no solo para la transparencia, sino también para la buena rendición de cuentas. La verdad que hay un seguimiento, ha sido un comportamiento prácticamente desde el inicio de la pandemia, el tema de la insuficiencia de datos en República Dominicana con respecto a las personas fallecidas. Las alegaciones para que esto ocurra es que los casos se ponen bajo investigación, porque yo, por ejemplo, he contactado a autoridades públicas preguntando, bueno, ¿cuál es la razón por la que tienes una provincia? Por ejemplo, en un momento determinado era verificable que la provincia de Duarte tenía unas estadísticas locales muy específicas y en el Ministerio de Salud Pública su boletín no lo representa. En estos días hemos vivido casos increíbles, por ejemplo, que se dé un número de fallecidos un día y al otro día 2 ya no están en una provincia, o sea que al contrario baja. Yo veo los periodistas que algunos ponen, resucitaron. O sea, ¿cómo salen de esas estadísticas? Yo tengo entendido, por ejemplo, que la semana pasada no nos fue tan bien como podría parecer en las estadísticas de los boletines del Ministerio de Salud Pública. Se puede entender que existan determinaciones, deber y análisis de esas muertes,
pero es gente que muere, son dominicanos que mueren en la unidad de COVID. O sea, es decir, en la unidad de COVID fallecieron tanta gente, porque además eso le lleva un tipo de confianza a la gente. Te dicen por un lado que estar en unidades de cuidados intensivos es una letalidad altísima. Se habla del 70%, se habla del 60%, bueno, se habla incluso de más. Pero con nosotros hemos tenido todas estas semanas las unidades de COVID, hemos tenido casi 500 personas en unidades de COVID, de intensivos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esas estadísticas te la dan, pero luego en las muertes no se nota. La verdad es, Uchi Lora, que como usted dice, hay una deficiencia ahí y parece ser que algo tomado en adrede. Pero déjeme decirle, los centros privados lo mandan y los hospitales también. Envían los reportes. Es un problema decirte todos los días dos fallecidos. Vamos a ver cuándo es que van a salir todos juntos. Pero de que estamos lentos, entonces luego te ponen unas estadísticas. Somos los mejores del mundo, aquí no se muere nadie. Es una contradicción. A la gente hay que decirle verdaderamente lo que pasa. Porque ese es otro. Seguro. Claro, la gente dice, bueno, pero además es que es una obligación. Sí. El ciudadano tiene derecho a saber. Literalmente. Y ya lo hemos cuestionado muchas veces en este programa. ¿Con qué que cuentan? Había un señor en una población cerquita de Santiago que era analfabeto y era millonario porque hizo una industria agropecuaria muy exitosa y entonces ni sabía de letras ni tampoco de contabilidad, mucho menos. Y entonces él tenía un sistema para saber lo que tenía y lo que entraba y lo que salía. Él lo hacía con granos. Las habichuelas negras representaban las papeletas de 1,000 pesos. Las rojas, la de 500. Los guandules, las de 100, y así por el estilo. Y entonces él entraban tanto y él tenía un sitio donde ponía las habichuelitas y así él siempre sabía cuál era el estado de situación de su industria. Entonces, que aunque sea así, lo cuenten. Parece que aquí, eso era, señores, cuando la dictadura, parece que aquí estamos en esos tiempos, en materia de contar. No sabemos contar, pero esto está inventado hace rato, ¿verdad? La computadora está inventada, los celulares. Señores, ¿cómo es posible que no se sepa al día cuántos murieron hasta el día de ayer? No, eso no es necesario informar eso, es necesario. ¿En qué que se entretienen en materia de decir la cantidad de personas que murieron del virus? Eso no es malo, el virus está matando gente en todo el mundo. Sí, una gente que suena fuerte, pero que cuente fallecidos y haga una lista con un palito. 1, 2, 6. El problema no es contar. No más de ahí. Es que el problema no es contar, los datos lo tienen. El problema es la decisión tomada por la razón que sea, que bueno, yo no la entiendo, de no transmitirlo. Claro. No, es una por eso decisión. quiere decir que lo cuentan, pero no lo quieren decir. Sí, es una decisión. O sea, el gobierno sabe, las autoridades de salud saben cuántas personas fallecen cada día. Con un nivel de determinación que te tienen, edad, sexo, hospital donde fallecieron. A mí me mandaron un día por error de una comunidad. Mira lo que pasó aquí. Y entonces ahí yo vi quiénes habían fallecido. Eso no aparece. O sea, en la data es muy detallada. Ellos la tienen. Eso no es que no la tengan. Pero señores, hay datos complicados ahí como que se lo complican, no quieren decirlo, por la razón que sea. Óyeme, ayer un grupo hizo una manifestación contra las vacunas. Eran 12. 12 eran, ¿verdad? 12, sí. Pero tú sabes que, no recuerdo en cuál de los periódicos fue que dijo, cientos de personas protestan contra la vacuna. Y cuando tú ves la foto y dices, ¿dónde están los cientos? Sí, veladamente. Sería que la cámara enfocó para otro sitio, porque ahí no hay cientos, ¿verdad? Eran 12. Era como una docena. La más foto o menos mostró 12. Sí, y entonces, con unos cartelones, la vacuna envenena. Pero la verdad que uno tiene que ver cosas en esta vida.
la vacuna envenena, pero ¿cuántos muertos van por la vacuna? En Aquí este país tenemos ninguno. 7 millones de dosis ya aplicadas. 7 millones. Antes de que nos vayamos muy lejos del tema de los registros de fallecimientos por COVID, decir que la semana pasada el director de epidemiología de salud pública confirmaba que el registro de muertes por COVID-19 tiene un mes de retraso. Sí, que eso Entonces, un mes de retraso. Entonces, ¿cómo O sea, que no es toma mucho. un mes contar lo que se muere en No, un porque día? ellos dicen que hacen O una publicar lo que es investigación. peor, porque No, eso no. debe ser más sencillo que contar. No, porque Claro. el problema no es contar. Ellos dicen que esas muertes, ellos las investigan, pero se sabe que murieron en la unidad de COVID, tienen COVID. O sea, es saber, porque no es para darle una herencia a la familia. Exactamente. Si usted va a hacer una investigación para una cosa, no, es decir, en República Dominicana, en las unidades de COVID han fallecido tantas personas. Basta ver, yo vi a Orlando Barría, que es fotógrafo de la agencia EFE, dice, estuve 5 horas o 4 horas frente a Luis Eduardo Aybar. En ese tiempo sacaron 6 cadáveres. ¿Entiendes? O 5 cadáveres. Nada más hay que ponerse para ver, y todo lo que nosotros conocemos, o sea, te dicen, falleció una persona en tal comunidad. Cuando va, eso no aparece. Hay datos curiosos en el boletín de ayer, Uchirola y Carolina. Por ejemplo, si tú no sabes exactamente en el boletín la cantidad de pruebas aplicadas, así como por provincias, hacer como la relación, pero si lo llevas, podríamos determinar lo siguiente, que en el día de ayer en La Romana se hicieron, según el último boletín, o sea, fue antes de ayer, lo dieron ayer, 26 pruebas, todas resultaron positivas. En La Altagracia se hicieron 49 pruebas, de esas 32 fueron positivas, para un 65.31%, solo como dato. Bueno, mira, por otro lado, El decreto. sí, el presidente Abinader emitió un decreto ayer, El 396-21. sí, decretando un plan de austeridad y racionamiento del gasto público. Correcto. Está interesante. Interesante y oportuno también. Entre otras cosas, a los funcionarios públicos prohibido viajar al exterior si no cuentan con una autorización previa. Señores, aquí ha sido una práctica, por ejemplo, en Indotel, en una administración anterior, eran viajes a Dubái, pero con 25 personas, porque tampoco es solo. Señores, fortunas pagadas para viajes que cuando usted va a ver, y eso es parte de las funciones, ¿y qué resolvieron? ¿Cuántos contratos hicieron? ¿Y qué fue lo que pasó? Y toda esta gente, nada. Entonces, prohibiciones de viaje al exterior, para eso hay que solicitar y obtener una autorización para viajar. Sobre eso, voy a ir en el mismo orden que Ok. usted vaya, sobre Sí. ese artículo, que es el artículo 7, vale aclarar que ya los funcionarios desde hace años tienen que solicitar permiso para los viajes al gobierno central. Pero se habían olvidado de eso. Bueno, lo mandan y a veces ni se responde y como quiera se hacen los viajes. Lo que este artículo sí podría estar introduciendo como una nueva práctica es el tema de las compras de los boletos, porque al ser Sí. los máximos incumbentes, las personas que realmente solicitan esos permisos, esos grandes viajes de 25 personas que implican 25 boletos, eran, digamos, ignorados por el gobierno central. Ahora, para comprar los boletos, este artículo inserta una disposición, digamos, a la regulación que requiere permiso para la compra. Por lo tanto, una podría Sí. suponer que no solo la salida del titular de la institución requiere permiso, sino la compra de todos los boletos que entrañe ese viaje. Así que eso de 25, por ejemplo, que usted mencionaba, en un viaje, podría ser algo que quede reducido precisamente a raíz del decreto de austeridad que estamos comentando. Otra práctica que queda prohibida por este decreto. Llegaba un nuevo incumbente a una dirección general, a cualquier cargo, a dirigir una oficina del gobierno. Inmediatamente se mandaba a comprar la mejor jipeta para su uso personal. Y ahora, prohibido comprar vehículos de motor que no sean los utilitarios que se necesitan para el trabajo. Sí. Qué bueno. Y verificar las exoneraciones, dice, también. Sí, y sobre sí. eso, primero sobre el artículo anterior de los viajes, se me iba a olvidar mencionar y no quiero que se me olvide,
que habla de que hay que reingresar los recursos sobrantes de los viajes. La forma en la que funciona eso en el Estado es que hay una tabla, o que funcionaba hasta hace poco, no sé si habrá una variación de poquitos meses, pero la forma en la que ha funcionado siempre es que hay una tabla establecida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que establece cuánto costaría un viaje oficial por noche, por ciudad, dependiendo. No es lo mismo Buenos Aires que Rotterdam. Entonces, a veces sobraban viáticos, porque eso es una estimación general, y el Estado no tenía forma, o por lo menos eso establecían en algunas instituciones públicas, de reingresar los viáticos sobrantes a la cuenta única del Tesoro. Entonces, lo que establece el artículo 7 de este decreto es que ahora es obligatorio el reingreso a la cuenta única del Tesoro de los recursos sobrantes. Por tanto, es presumible que el actual gobierno ha iniciado un proceso o un mecanismo para poder reingresar a la cuenta única del Tesoro aquellos recursos que sobren producto de los viajes donde los viáticos no se agoten. Y algo que me preocupa sobre el tema de los viajes, que no sé, y el permiso de los funcionarios, es que si se fijan en el artículo 2 de ese decreto, dice que las disposiciones del presente decreto aplican a los entes y órganos que conforman el Poder Ejecutivo y a los órganos autónomos y descentralizados del gobierno central creados mediante ley. Este decreto no aplica, continúa diciendo ese artículo, respecto de miembros de otros poderes del Estado ni de órganos constitucionales autónomos, los cuales tienen autonomía para definir los criterios de austeridad que estimen pertinentes. Me preocupa, les decía, ese artículo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con la Procuraduría General de la República? La Procuraduría General de la República es, según la Constitución y las leyes, todavía una dependencia del Ejecutivo que tiene menos independencia de la que debería tener, y por ejemplo me parecería extraño que la Procuraduría General de la República tenga que informarle a un poder político como el Poder Ejecutivo que va a Brasil a investigar Odebrecht. Exacto. Y sin embargo no está en la lista de exclusiones. Ahí también podría ser algo que, de cara a la independencia de la justicia que se está tratando de construir y que el gobierno bien ha dado pasos acertados en ese sentido, podría evaluar incluirlo entre las excepciones de solicitar permiso e informar al Ejecutivo. Muy buena observación esa. Otro tema que queda prohibido, las remodelaciones de alto costo. Señores, los funcionarios que derrocharon, dilapidaron millonadas del Estado Dominicano para hacerse unos super despachos. Y cuando lo hacen con recursos de la entidad que dirigen, está muy mal. Pero está peor cuando entonces eso lo regala a alguien. Yo les voy a decir, hace muchos años, el despacho del jefe de la policía era una oficina común y corriente. Y de repente la convirtieron en una cosa pero suntuosa. ¿Y cómo fue que eso se hizo? No se usó dinero del Estado para eso, pero fue peor. La regaló Ramoncito cuando Baninter. Entonces, el dueño de un banco que luego cae en un proceso judicial por un fraude hecho contra todo el pueblo dominicano, que lo estamos pagando todavía hoy. Cada uno, usted que nos está viendo, está pagando lo que se robaron en Baninter. Usted lo está pagando. Usted no lo sabe, ni se da cuenta. Pero todo eso está en el costo de la vida. Entonces, porque el dinero no es del aire que sale. Entonces, ¿qué tal que a un jefe de la policía, ni me acuerdo cuál era el que estaba en ese momento, resulta que un justiciable le hace un despacho de millones y millones de pesos, suntuoso? Óigame, eso es realmente, desde todo punto de vista, improcedente. Entonces, esta es muy importante. Esta es una de las más importantes, de las medidas que tiene ese decreto de austeridad. Dice que se le ordena a los ministros de Defensa y de Interior y Policía hacer una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesario
necesaria y eficientizar su distribución. Dice personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y de servidores públicos y otros dignatarios. Pero no menciona uno porque realmente eso es ilegal desde todo punto de vista, y es los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas que están de guardaespaldas de particulares. Pero es loco que estamos. Digo, y eso no se lo inventaron ayer ni antes de ayer, ¿eh? La mayoría lo tiene desde hace mucho tiempo. Aquí hay personas que no trabajan para el Estado, aunque sí han trabajado para gobiernos, pero por detrás, ¿verdad? O que tienen, pero hay personas que andan con 10 agentes de seguridad pagados por el Estado, con 10. Anda 1 y 2 carros atrás de ellos, más los que andan en el suyo. Eso pagado por usted. Eso es muy importante, muy pero muy importante. Entonces, a la policía particularmente se le ordena la reducción del personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a la implementación efectiva de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana. Es decir, aquí tenemos, yo no recuerdo cuántos policías que hay, son como 20,000. 22,000 eran. 22,000, ¿verdad? Ajá. De las Fuerzas Armadas deben ser más de 100,000. Y un montón de esa gente está dándole servicio particular a personas que no trabajan en el Estado. Y si trabajan, bien dicho por el decreto, tampoco. Entonces, y una que me llama la atención porque creo que deberían ser más precisos, es prohibido el uso de franqueadores motorizados en desplazamiento de los servidores públicos, excepto, entonces dice, el presidente y la vicepresidenta, los ministros de Defensa y de Interior y Policía, el director de la Policía, la Procuradora General, que no usa eso, por cierto, comandantes de los cuerpos castrenses, el presidente de la DNCD y el director del DNI. Franqueadores motorizados. Yo creo que al único que se le debería autorizar eso es al presidente de la República. Porque obviamente es importante que el presidente llegue a tiempo porque sus funciones son de Estado, repercuten en todo lo que pasa en el país. Entonces, no deberíamos tener a un presidente que se retrasa por un tapón, ¿verdad? Pero fuera del presidente, ¿a quién y por qué? Bueno, algunos, Uchi, por ejemplo, si es el ministro de las Fuerzas Armadas o el jefe de la policía, podría ser por razones de seguridad. Pero fíjate bien, pero no franqueadores, porque eso de franqueadores, eso es para grandes dignatarios. Allá. Que un carro adelante, ahora se pero no de que franqueadores y sirena ni nada de eso. Ahora se estaba usando para, incluso hay algunos funcionarios que no son de ese nivel, que lo estaban usando, o sea, ahí lo están disminuyendo la lista. Lo estaban usando sin ningún tipo de recomendación. Sí, porque hay gente que tiene eso le sube. ¿Cómo se llama? Complejos y cosas, y desde que llegan a un carguito. Mundito. Sí, como mundito, entonces quieren andar con franqueadores y cosas como para mostrar que son poderosos. Usted sabe, Uchi, que a mí me parece muy bien todo lo que tenga que ver con medidas de austeridad. Pero no hay que perder el punto de vista de que al inicio del gobierno de Danilo Medina hubo un decreto similar, en el gobierno de Leonel Fernández otro. De hecho, si quieren recordar el decreto de austeridad del gobierno de Danilo Medina, ustedes ponen apagar bombillos, austeridad. O ponen austeridad, apagar bombillos. Hagan el ejercicio ahí. Austeridad, apagar bombillos. Esa es la primera noticia. Y te dice que se dictó una serie de normas para la austeridad que incluían apagar los bombillos en los pasillos, apagar los bombillos en las oficinas, apagar los bombillos cuando se fuera al almuerzo, comprar bombillos de bajo utilización y demás cosas. Yo, de verdad, me llamó mucho la atención lo de los bombillos. Y fíjense cómo terminamos, la austeridad se fue, o sea, porque austeridad es más que, estos son signos, pero es más que el signo. Si vemos ahora los millones, las compras de los medidores, por ejemplo. Que son para la electricidad también. Con electricidad, entonces esos son
gestos simbólicos. O sea, cuando el gobierno anuncia esto, son gestos simbólicos. Que muchos de ellos, si tuviésemos un nivel de institucionalidad, estuviesen resueltos. Por ejemplo, que los policías estén al servicio de cualquier gente, que los policías los tengamos sirviendo a empresarios, que haya policías o militares que están en condominios haciendo, cuidando las esposas o las bases o lo que sea. Esa es una cosa que tiene que ver mucho con la institucionalidad. Cuando hablamos de cambiar el perfil de la policía, estamos hablando entre otras cosas de esa. Entonces, bueno, uno siempre saluda eso, pero eso a mí siempre me parece que son gestos que el gobierno debe empeñarse a fondo porque este tipo de decisiones atraviesa todo lo que tiene que ver con las compras, con los grandes volúmenes económicos. No pero más. Yéndonos a esa época que tú dices, mientras eso sucedía, Figueroa Agosto tenía como jefe de su seguridad personal a un coronel de la policía, al cual después mandó a matar. Y mataron. ¿Verdad? Hay que decir... Entonces, con eso hay que acabar. Hay que decir, ahorita mencionaba lo del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional se ha referido acerca de la autonomía del Ministerio Público como órgano constitucional en dos sentencias. La segunda se desdice de la primera, es la número, aquí tengo el número, es la número 001-15 del año 2015, naturalmente, y sería bueno que, por tanto, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es el órgano que se va a encargar de implementar este decreto según el propio decreto, revise esas sentencias para que también evalúe si corresponde incluirlo, según la jurisprudencia constitucional, al Ministerio Público dentro de las entidades que podrían considerarse órganos constitucionales autónomos, conforme indica el artículo 2 del decreto que estamos analizando. También quería decirles que sobre el tema del uso de vehículos, prohíbe el uso de vehículos oficiales sábados y domingos, o sea, y días feriados. Yo creo que ahí, aunque el gesto es loable, y no quiero dejar de decir eso, y mucho menos una iniciativa tan positiva, digamos que darla de menos, pero la función pública muchas veces tiene trabajo sábados y domingos. Y los feriados, si viene un huracán y alguien tiene que salir a resolver un asunto propio de su función o algún tipo de emergencia, o no, algo ordinario propio de sus funciones, pues entonces es necesario que se haga como se debe de hacer, los vehículos oficiales, ¿no? Sí, entonces quizás hay algún tipo de excepción, a lo menos, que pueda permitir el buen funcionamiento al margen del día de la semana que sea, porque quien conoce cómo es la función pública sabe que sábados y domingos es algo a veces irrelevante para el tipo de función que se desempeña. Por último, también quería mencionar que el artículo 3, los artículos 3 y 4 del decreto, que creo que producción tiene en pantalla, tiene a mano para poner en pantalla, hablan de que esto solo aplicaría para el año 2021. Sería bueno que algunas disposiciones de esas, a pesar de que bien viene ahora un tiempo post pandemia, afortunadamente, puedan permanecer durante el transcurso de los años o durante el transcurso del gobierno, porque algunas no tienen por qué tener vocación temporal. La austeridad es algo que en este estado hace mucho que hacía falta. Sí, señor. Mire, bueno, me están diciendo son 36.698 los policías. 36.000. 36.000, eso fue incrementado. Pero, ¿y cuántos habrá en cuarteles o rindiendo servicio en la calle? Es que, de esos 36.000. ¿Y cuáles realmente son policías? Porque vemos ahora mismo, Paulino, que era artista, el que además el señor que fue repatriado a los Estados Unidos por asuntos de narcotráfico, que fue asesinado en La Romana, aparecía en la nómina de un órgano militar. Pero los dos de La Vega, el esposo y el hijo de la diputada, también aparece. Estaban en dos sitios, en el PRM y en la Policía Nacional, desde antes. Sí. Desde antes, cuando los agarraron en junio del 2020. Ajá. Miembros de la policía. Es que alguien me decía, si se quiere cambiar digamos, la estructura y demás, esa palabra que es una palabra que se repite mucho, la palabra cambio, hay que empezar por la nómina, y lo hemos visto, o sea, la operación Cestur, la operación Coral, lo que muestra es generales que tenían personas ahí y se les pagaba un sueldo,
Entonces, vamos a encontrar muchos casos como ese. O sea, eso es un gran desafío que tiene que ver con la institucionalidad. Digo, esto es muy simbólico. El gobierno dice, bueno, nosotros queremos ahorrar, tenemos que tener esa vocación, hay que pedir ciertos permisos, pero eso va mucho más allá, o debe ir mucho más allá de gestos, porque todos los gobiernos lo han tenido. Si buscamos planes de austeridad, eso es como el plan de seguridad. El plan de austeridad y el plan de seguridad son dos cosas que aquí se repiten cada vez. Ojalá se cumpla. Uchilora, entiendo que casi tenemos que irnos, ¿verdad? A la pausa. Sí, señor. No, solamente decir una cosita en relación con todo esto. Ya ministros del gobierno están, bueno, específicamente el ministro de la Presidencia, Macarrulla, ya están diciendo que se va a comenzar a discutir el pacto fiscal en enero y que esperan que para octubre esté aprobada una reforma fiscal, porque en octubre del año próximo, entonces tienen que presentar el presupuesto para el año siguiente. Y bueno, si van a discutir el pacto fiscal para una reforma fiscal, eso significa impuestos. ¿Y quiénes van a aprobar eso? El Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados lo van a aprobar. Entonces yo creo que deberíamos los ciudadanos ir haciendo una advertencia. Esos que van a aprobar impuestos, que ojalá sean justos, que ojalá carguen más sobre los hombros de los que más tienen y menos sobre los hombros de los que menos tienen, y no al revés como sucede actualmente, que la mayoría de los impuestos son al consumo y por lo tanto lo pagan todos, y claro, los que menos tienen van más forzados, los más pobres. Entonces, primero que cualquier pacto fiscal sea para corregir esa gran injusticia de que los que tienen menos son los que pagan más. Que sea no se puede hacer un pacto fiscal para ninguna otra cosa que no sea para corregir esa injusticia. Lo segundo es que como eso lo van a aprobar en el Congreso, desde ahora deberíamos ir haciéndoles una advertencia a todos los legisladores. Los ciudadanos no deberíamos aceptar ningún impuesto aprobado por los que se dan a sí mismos el barrilito, la Nochebuena, la habichuela con dulce de Semana Santa, el regalo del Día de las Madres, exoneraciones de vehículos, es decir, los que aprueban los impuestos que usted tiene que pagar por un vehículo, que es más dinero que lo que vale el vehículo. Aquí lo hemos dicho varias veces, pero es bueno que la gente lo sepa. Usted compra un carrito, digamos, en $15,000, más de la mitad de lo que usted estaba pagando no es el carro, son los impuestos. Entonces, esos que ponen los impuestos se exoneran el de ellos, pero para traerlos sin límite, Bentley, Maserati, qué sé yo qué, para entonces venderlo, para hacer un mercado de eso. Aquí, para una reforma fiscal, primero tiene que ser justa. Y segundo, y cuidado si primero, tienen que eliminarse, los mismos que nos van a aprobar impuestos, tienen que eliminarse todos los privilegios que ellos mismos se dan, violando la Constitución, porque la Constitución es clara, nadie puede legislar para su beneficio propio. Entonces, vamos a ir hablando español desde ahora acerca de ese tema. Hacemos la pausa y regresamos.